Mm. En algunos manuales de nuestra iglesia sale como escatología. ¿Eh? Entonces, ah, esa es la consecuencia básicamente de la caída humana, ¿verdad? La caída humana produjo individuos caídos y produjo, por supuesto, familias, vamos a decir, pero no las familias ideales. Y esas familias vivieron siempre en conflicto, en mayor o menor grado, siempre vivieron en conflicto. Y como consecuencia, entonces, todo el mundo se transformó en un mundo de sufrimiento. Pero eso no es lo original, eso tiene que terminar un día, ¿no? Tiene que llegar a su fin. Toda la historia de miles de años de humanidad se han vivido de esta manera, pero esto no puede ser, o sea, esta historia tiene que llegar a un fin y tiene que comenzar el tipo de mundo que originalmente fue diseñado por Dios. Tiene que haber individuos perfeccionados, tienen que haber familias verdaderas y tiene que construirse el mundo ideal. Ese es el deseo eh, absoluto de Dios, ¿no? Así lo he determinado, así lo haré. Esa es la expresión de Dios, ¿no? Dios es un Dios con mucha determinación. Si Él tuvo un ideal, finalmente lo va a cumplir de todas maneras. No hay no hay duda en esta situación. Entonces, cuando ocurre esa transformación, ¿verdad? De individuos malos en individuos perfectos, de familias malas que se constituyen en familias verdaderas, de un mundo infernal que se transforme en el mundo ideal. Entonces, este es el tiempo particular en el que el Mesías va a llegar, ¿ya? La misión del Mesías puede ser resumida así, ¿no? Como lo resume el principio divino. El Mesías no viene para volar en los aires, para caminar solamente sobre las aguas o para hacer como milagros. Viene básicamente, su misión primordial es la de restaurar las tres grandes bendiciones. Eso tenemos que siempre ver. Si vemos al Mesías desde ese punto de vista, nuestro concepto mesiánico se hace más claro, ¿ya? Porque la gente se confunde con el término Mesías o Cristo. Y entonces cuando Jesús dijo que era el Mesías, no le creyeron, porque el concepto de Mesías era equivocado. Si el Señor de la segunda llegada viene y dice, yo soy el Mesías, directamente, no le van a creer mucha gente, porque no encaja con el concepto que tienen. Dice, bueno, entonces, ¿por qué no hace milagros? ¿O por qué no camina sobre las aguas? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, la misión primordial del Mesías es la restauración de las tres grandes bendiciones. Tiene que enseñarnos cómo hacer ese camino. Entonces ahí cambia todo el concepto de Mesías. Entonces, los últimos días son aquel tiempo en el que el mundo, bajo la soberanía satánica, se transforma en el mundo ideal bajo la soberanía de Dios. ¿Ya? En sus conferencias, en su seminario de 40 días, el reverendo Ann, un educador de nuestra iglesia, asignado por el padre, siempre decía que durante toda la historia humana habíamos sido dominados por las dinastías satánicas, ¿no? Dinastías satánicas. Eran dinastías de maldad que, que comenzaron con familias malas, tribus malas, reinos malos, imperios malos. Todo eso estaba bajo la soberanía realmente satánica, ¿ya? Y tenía sus representantes en las personas de los reyes y en general todos los líderes que estaban viviendo en este mundo. Si uno se pone a pensar, la vida en el pasado ha sido muy fea, muy horrible, bajo la soberanía satánica. Entonces, los últimos días serán aquellos días en que el infierno que se vive en la tierra se convierte, se transforma en el reino de los cielos sobre la tierra. La caída comenzó en la tierra y también tiene que comenzar la restauración en la tierra, ¿no? Y esta restauración en la tierra va a influir
la restauración en el mundo espiritual. Esos son los últimos días, el tiempo en que el infierno se transforma en el reino de los cielos y entonces comienza el periodo de la soberanía o del dominio de Dios. Es un periodo de transición. Los últimos días pueden ser días, literalmente, pueden ser semanas, pueden ser meses, pero también pueden ser años, ¿no? Dependiendo del cumplimiento de responsabilidad de la gente a quien Dios ha preparado. ¿Ok? Entonces, el reino de los cielos también tiene que comenzar así, tiene que comenzar con individuos restaurados, con familias restauradas, con tribus restauradas, con naciones restauradas y con un mundo restaurado. Si ustedes se ponen a pensar en el plan de los padres verdaderos, después de que nos da la bendición, nos hace trabajar con las familias, la restauración de nuestras propias familias, la restauración de nuestras propias tribus, ¿verdad? Somos nombrados mesías tribales. Y después, Padre también tuvo todo ese programa de los mesías nacionales, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos que llegar a ser padres verdaderos nosotros mismos, restaurando todos esos niveles. ¿Ok? Parece increíble, pero así es. Entonces, en resumen, ¿ah? El infierno, en los últimos días son el tiempo en que el infierno llega a su fin, se queda erradicado. Y entonces el mundo original comienza a surgir. Es el comienzo del mundo original, según el deseo de Dios. Es un tema, es un tiempo crucial. Los últimos días es un tiempo crucial. Ese es el final de todos los tiempos. Esa es la consumación de una historia de maldad. ¿Eh? En el pasado, Dios ha estado procurando siempre realizar la restauración. Sin embargo, dice, en cada intento, los seres humanos no han cumplido su responsabilidad, por lo que han frustrado repetidamente la voluntad de Dios. Eso ocurrió usted. El cumplimiento de la voluntad de Dios no puede ser realizada sin la participación del hombre. ¿Y cómo tiene que participar el hombre? Cumpliendo su responsabilidad. Dios cumple la suya, nosotros tenemos que cumplir la nuestra, pero si no la cumplimos por una ley histórica, entonces hay una prolongación histórica, una prolongación de la historia providencial. En consecuencia, la dispensación de los últimos días se han repetido varias veces. Esto puede ser confirmado por un estudio minucioso de la Biblia, ¿no? Entonces, ya que los últimos días son el comienzo del mundo original, podríamos ver a los días de Noé como los últimos días también. Dios, a través de la providencia del diluvio, quiso destruir a todos los corruptos, el mundo malo que había sido gobernado por Satanás desde el momento de la caída humana. Cuando uno ve la situación de la gente en Noé, tiene que pensar seriamente. Dios, por amor, tenía que terminar con toda esa situación que había, mucha maldad, iniquidad. ¿Ok? Entonces, me van a perdonar un momentito, yo estoy solo en la casa, disculpen eso, y alguien está tocando el timbre y no sé exactamente quién es. Perdonen, porque puede ser urgente. Disculpen un ratito. Estamos entre nosotros, no tenemos invitados todavía, ¿verdad? Pero Sí, disculpen. ya llegaron invitados, pero no hay problema. Oh, perdone. Disculpen. Un ratito, Esperamos, por favor. esperamos con calmita. Disculpen. Gracias. Eh, ok. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, está bien. Sí, sí, todo está Ok. bien. Mil perdones, disculpen mucho. Ah, bueno, entonces, toda esta oportunidad que se presentó con Noé
de poder restaurar toda la situación. O sea, imaginen el dolor de tener que terminar con toda la humanidad mala, ¿verdad? Y tener que trabajar con la esperanza que le quedaba a Dios, con la familia del único hombre justo que encontró sobre la tierra en ese momento, Noé, ¿no? Con el riesgo de que su familia, la familia de Noé, fallara también, porque según la Biblia, Noé era el único hombre justo. Eso quiere decir que tal vez la esposa no era muy justa, tal vez los hijos tampoco eran muy justos. Entonces, a pesar de ese riesgo, Dios intentó esa providencia dramática de comenzar de nuevo el mundo, ¿no? Dejando 8 personas. Es una réplica de la situación del jardín del Edén, con Adán, Eva, sus 3 hijos, sus 3 primeros hijos y las 3 primeras esposas, ¿no? Entonces Dios comenzaba entonces el mundo con 8 personas. El 8 significa, según el principio, recomienzo. Ese es el significado del número 8. ¿Ok? Así, tenemos que pensar en eso. Cuando Cam, que era el personaje Abel, cometió el acto de impiedad filial, la familia de Noé no pudo cumplir su parte de responsabilidad. En lugar de la humanidad y la voluntad de Dios quedó frustrada. Ok. Entonces también, así como Noé fueron los días de Jesús fueron también los últimos días. Dios envió a Jesús para vencer la soberanía satánica y para restaurar el mundo ideal original. En este caso, Jesús era exactamente el hombre para quien toda la historia había sido preparada, es decir, el Mesías o Cristo. Ese era el rol, esa era la misión de Jesús, ¿verdad? Entonces, esos también, los días de Jesús fueron los últimos días, ¿ya? Estos días, estos últimos días quedaron frustrados también. Cuando el pueblo de Israel no creyó en él, la parte humana de la responsabilidad se quedó incumplida. Esto significa que el cumplimiento de la voluntad de Dios tuvo que ser prolongado hasta una segunda venida de Cristo, ¿ya? Es un tiempo importantísimo en el que la humanidad fracasó rotundamente. Entonces, por la ley de la indemnización, todo tiene que ser repetido. Por supuesto, hay un triunfo, hay una victoria parcial en el trabajo, en la misión de Jesucristo, es decir, nos elevó, nos dio, nos otorgó la salvación, la posibilidad de salvarnos espiritualmente, pero aún falta restaurar el mundo de la carne, ¿ya? El mundo material necesita ser restaurado. Por eso es necesario una segunda venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, los días de la segunda venida de Cristo serán llamados también los últimos días. ¿Qué cosa ocurrirá en su regreso? Que logrará el objetivo de la restauración. Hay que vencer la soberanía satánica y restaurar el reino de los cielos en la tierra. Entonces, así, ese es el tema principal de este capítulo. Ustedes se dan cuenta que cuando uno recita la promesa de las familias, entonces dice, nuestra familia soberana del Chunirguk. Estamos proclamando la restauración de la soberanía de la gente de Dios en la tierra y en el mundo espiritual, ¿ya? Entonces, ¿cuándo serán estos últimos días, verdad? Entonces, ¿cuándo ocurrirá esta segunda venida? Perdón un ratito, vamos a mover. En Juan 21-22, Jesús habló como si fuese a volver durante la vida de Juan, cuando le preguntaron, Juan, Jesús explica así a sus discípulos, no recorrerán toda la ciudad de Israel antes de que el Hijo del Hombre venga. Basándose en estas palabras, entonces los discípulos y muchos cristianos han creído que Jesús regresaría durante sus vidas, el lapso de sus vidas, que sí. Tenía un sentimiento de urgencia pensando que los últimos días estaban cerca. Sin embargo, ahora que nosotros conocemos los pormenores, las cosas en detalle de la providencia, de las leyes providenciales, sabemos de que todo estos últimos días dependen básicamente eh, del cumplimiento de nuestra responsabilidad.
Entonces, definitivamente, el principio divino nos enseña que estamos viviendo ahora mismo, en la actualidad, en los últimos días. ¿Y cómo es que se afirma esto? Afirmamos esto mediante el examen de las circunstancias que están ocurriendo en nuestros días actuales. ¿Ok? Por eso afirmamos que estamos viviendo en los últimos días. Podemos reconocer por estas circunstancias que la restauración de las tres grandes bendiciones, que es la meta de Dios en su providencia, están a punto de realizarse. Ese punto es clave. Cuando a uno le pregunten qué cosa es lo que va a ocurrir en los últimos días, nosotros tenemos que afirmar, es el tiempo de transformación de infierno en cielo. ¿Y qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir la restauración de las tres grandes bendiciones. ¿Quién es el que nos va a enseñar cómo hacerlo? ¿Quién es que va a liderar ese camino? Es el Mesías, Cristo. ¿Y quién es Cristo en realidad? Cristo es padres verdaderos. ¿Ah? Esa es la figura, la restauración de Adán y Eva. Entonces quedan las cosas como más claras, ¿no? Entonces el tiempo de la restauración de las tres grandes bendiciones. Ya. Entonces cuando uno revisa eso, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos decía a través de una de sus parábolas también más conocidas. Es en Mateo 24, ahí que pueden verlo en la pantalla, dice, aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Es decir, los agricultores saben, ¿verdad? Por esa ciencia, por ese entendimiento, esa sabiduría que tienen natural, observando a las plantas y a los animales, cuando el tiempo es el tiempo apropiado para tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, observando las cosas que pasan, uno se da cuenta si este es el tiempo anunciado o no, cuando las cosas están maduras para ocurrir, ¿verdad? Son los signos de estas cosas, en realidad, los signos de estas cosas de las que habla la Biblia es la restauración de las tres grandes bendiciones. ¿Ok? La primera bendición que Dios dio a Adán y Eva fue la perfección de su carácter. Eso es. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir de nuevo? Entonces, en los últimos días va a ocurrir la restauración paulatina de las tres grandes bendiciones. Va a comenzar en gran manera la restauración seriamente de estas tres grandes bendiciones. ¿Cuál es la primera bendición? La perfección del carácter humano. Entonces, ¿qué cosa está ocurriendo en ese sentido? En el mundo moderno hay varios fenómenos que indican que la providencia de Dios está restaurando a la gente caída a su estado original. Primero observamos que la espiritualidad de la gente caída está siendo restaurada. Sí, eso es observable. Es observable. No solamente por judíos, cristianos, pero un montón de gente observa que el hombre ya no es el mismo, que el hombre tiene tendencias a progresar, a ser mejor, que hay lo que llaman algunas personas una como actualización o desarrollo, se está elevando el nivel de conciencia de la gente paulatinamente. Ya no es lo mismo, la gente de hoy ya no es la misma o no tiene los mismos pensamientos que la gente de los siglos pasados. ¿Ya? Cuando una persona llega a la perfección, él o ella se hacen uno con Dios en el corazón. Adán y Eva, aunque no eran perfectos, fueron capaces de conversar con Dios. Eh, el otro día que fuimos a dar un seminario corto en la iglesia de Queens, en la librería de allí encontré la novena profecía. La novena profecía no es una ficción, pero fue escrita por un autor cuyo apellido es Redfield, creo que es James Redfield, donde habla sobre este tema. El nivel de conciencia de la gente se ha elevado paulatinamente durante los últimos años y se sigue elevando. El entendimiento, la intuición de la gente, aunque no se le enseñe religión, está elevándose, de manera que ahora es más apropiado para la gente entender cosas que en el pasado no hubiera entendido. Hay gente que ahora no está buscando religiones organizadas, pero está buscando espiritualidad, ¿ya? Entonces, eso es una cosa muy interesante.
Entonces, cuando los primeros hombres cayeron del estado ideal original, causaron que sus descendientes fueran también víctimas de la ignorancia y la insensibilidad de Dios. Ahora estamos siendo testigos del incremento de fenómenos espirituales que están sucediendo a nuestro alrededor, que nos hacen comprender que los días actuales son de verdad los últimos días. ¿Ya? Entonces, en Hechos 2:17 se dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán, y vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. Wow, eso es algo fabuloso. Es exactamente la recuperación del carácter humano original, la recuperación de esa sensibilidad espiritual que deberíamos haber tenido o desarrollado de no haber ocurrido caída. De nuevo, ¿no? La cultura, por ejemplo, desde los años 60, 70, comenzó a revolucionarse. Y por eso hace unas fechas estábamos recordando algunas canciones viejas. Y una de esas canciones era Aquarius, donde habla exactamente, repite casi literalmente esto que estamos leyendo en la Biblia, ¿no? Una época en la que los astros se alinean, en la que la gente comienza a tener sueños y que tiene revelaciones y que el carácter de la gente se acomoda para comportarse bien, armoniosamente y todo eso, ¿no? Entonces, ese es exactamente, hemos ingresado exactamente en una era en la que todos esos deseos, por lo menos, de armonizar todo ha llegado, ¿ya? Entonces, sobre ese campo es que el Mesías puede sembrar. ¿No? Ok. Es la recuperación entonces de la espiritualidad o al menos la búsqueda sincera de una espiritualidad honesta, ¿verdad? Y también la era en que la mente original desea expresarse libremente, sin ninguna coacción, sin nada que la amarre, la sujete, ¿no? Una segunda señal de que la primera bendición se está restaurando en la era actual puede verse en la tendencia histórica hacia la recuperación de la libertad de la mente original. Eso es lo que deseamos todos, ¿no? Aunque nos guste la religión y las iglesias constituidas, establecidas, aún así la gente que fue educada así, todos nosotros deseamos que libertad para nuestra mente. Necesitamos pensar, dialogar con Dios, que dialogamos con nosotros mismos tratando de encontrar honestamente, sinceramente, la verdad. Ya, esa época estamos nosotros ahora. Entonces, debido a la caída, nuestra mente original quedó atrapada bajo el yugo de Satán y perdimos la libertad de ir hacia Dios. En la época actual, la gente lucha por la libertad a costa de sus vidas. El afán de ganar la verdadera libertad ha llegado a su apogeo. Si ustedes ven muchos de los personajes de las últimas décadas, son personajes que han sido encarcelados o han sido perseguidos o aún han muerto por causa de este punto. Quieren expresar libremente su mente original. No quieren guardarse nada en su mente, en su corazón. En la época actual, la gente lucha por esta libertad a costa de sus vidas, ¿verdad? Entonces, en la segunda de Corintios 3:17, Pablo nos dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, ¿no? Eso indica que estamos entrando ahora en una nueva era en la que podemos alcanzar la perfección individual y podemos ir libremente a Dios. ¿Ok? Vamos a ver otra característica más, que es otra de las cosas que están ocurriendo actualmente. Verdadero valor humano. Una tercera señal de la renovación de la primera bendición es la restauración real del valor humano. Y eso es exactamente lo que ha estado pasando en las últimas décadas. ¿Ya? Hay un afán para restaurar ese entendimiento de que todas las personas tienen igual valor, pero esto no hace justicia a su verdadero valor. Desde la perspectiva celestial, cada persona tiene un valor cósmico. Entonces, este es el tiempo que tenemos que realmente creer que nuestro valor original no es cualquier valor, ¿no? Nosotros
poseemos un valor cósmico. Tenemos que tener aprecio por la vida física, por la vida espiritual, por la vida de las demás personas, por la dignidad de las personas, ¿verdad? Cuando hay desprecio por la vida, es una ofensa realmente. Por eso, por ejemplo, particularmente a mí, por ejemplo, cuando veo películas que son superproducciones y donde se ve que la gente muere a montones y destrozan edificios y hay descarrilamientos y hay bombas O sea, yo me pongo a pensar, aunque sean superhéroes, no me gustaría que estuvieran acerca de mí porque hacen tal destrucción y tal mortandad que, o sea, es como un atentado contra la dignidad humana, desprecio de todo. Entonces nosotros tenemos que tener un aprecio por la vida, ¿no? Cada vida, aún una, vale muchísimo. Entonces eso tenemos que hacer, ¿verdad? Ok. En la era actual, los ideales democráticos han florecido. Los esclavos ya se han emancipado. Ese es el proceso que ha ocurrido. Los esclavos se han emancipado paulatinamente, aunque todavía podemos decir que hay esclavitud. Imagínense la esclavitud que ha habido en tiempos pasados. Sin embargo, ya es detestable, no es propio, no es aceptable ver gente esclavizada, ¿no? Se ha protegido a las minorías oprimidas, lo cual está bien, ¿verdad? Aunque esto a veces es tergiversado por los políticos, ¿verdad? Pero el hecho es que se está protegiendo ahora más que nunca a las minorías oprimidas. A las naciones pequeñas y débiles, sí, han obtenido su independencia. ¿Cómo vemos eso? Vemos los resultados de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a dar cuenta de las cosas más recientes que han ocurrido en ese sentido. Las personas están reclamando los derechos humanos y eso está bien, ¿verdad? La igualdad de los sexos, por supuesto, está bien, ¿no? Y entre todos los pueblos, ¿ya? Esas son cosas que nacen de la mente original, ¿ya? Pero hay que tener cuidado cuando estos ideales son utilizados políticamente para más bien desarmonizar y conflictuar a la gente. Todo eso está correcto, es parte del tiempo. Una cuarta señal en la actualidad es la restauración del amor verdadero original en la gente caída. Sí, hay una mayor búsqueda de la experiencia del amor original, del amor verdadero, por supuesto, ¿no? Ese es un anhelo. Cada persona en el mundo ideal está unida con Dios verticalmente, y esto constituye la base sobre la que, naturalmente, pueden vivir en armonía unos con otros horizontalmente. A mí particularmente esta enseñanza de los padres es muy buena. El amor verdadero, el ideal de amor verdadero que tiene cada uno en su corazón, en su mente original, solamente puede ser cumplido si nos alineamos verticalmente con Dios y con el Mesías. Sobre ese eje vertical, es de que podemos buscar y encontrar y experimentar eh, el amor mutuo entre nosotros como prójimo, ¿verdad? Como vecinos, como compañeros. Una prueba más de que la época actual es la época de los últimos días es que podemos restaurar la primera bendición de Dios y alcanzar la perfección del carácter individual. ¿Ya? Entonces, entonces reflexionemos en eso, ¿verdad? Voy a avanzar un poquito más y vamos a dejarlo para continuar después, pero un poquito más. Pero todos estos puntos que hemos hablado son importantes. Es decir, todo lo que vemos en los periódicos, en la televisión, en los libros, en las películas, tiene absolutamente que ver con estos puntos que hemos visto en el antes. Todos estos fenómenos están ocurriendo, eso es innegable. Búsqueda de la espiritualidad, búsqueda de la libertad de la mente original, búsqueda del verdadero valor humano y búsqueda del amor verdadero original está ocurriendo ahora mismo entre la gente a nuestro alrededor y en nosotros mismos también. Nosotros no somos las mismas personas del pasado. Somos gente que pensamos y anhelamos vivir en un nivel superior.
Ok. Entonces, vamos a entrar un poquito en la segunda bendición. Quizás este tema, aunque a veces no se ve profundamente en los seminarios, es muy interesante, absolutamente interesante. Y quizás lo tenemos que aprender más ampliamente, discutir, ¿verdad? Más ampliamente. ¿Cuáles son los signos de la restauración de la segunda bendición? La segunda bendición de Dios fue dada para que Adán y Eva construyeran una buena familia y llegaran a ser verdaderos padres, criando a buenos hijos, formando así una familia, sociedad y un mundo de bondad. Entonces, los hijos de Dios tienen que llegar a formar un mundo de bondad. Esa es la misión de los hijos de Dios. Elevando la espiritualidad de los pueblos a través de la religión y erradicando el mal por medio de las guerras, y erradicando el mal, ¿verdad? Que ha venido a través de las guerras, quiere decir. La providencia y la restauración ha estado elevando a hijos buenos que un día puedan servir a Cristo como el Padre verdadero, o podríamos decir como los padres verdaderos. Cristo es en realidad padres verdaderos. Entonces, lo que tienen que hacer los hijos de Dios es liberarse de las ataduras satánicas, es decir, de las malas costumbres, las malas inclinaciones, las tradiciones malas, la cultura mala, ¿verdad? Entonces, internamente uno se libera a través de la religión, felizmente. Externamente han ocurrido guerras, ¿verdad? Que también han finalmente liberado a la gente de esas ataduras. Por consiguiente, podemos decir que la época actual son los últimos días mediante el examen de la historia del desarrollo cultural y del auge y decadencia de las naciones, el cual tiene su raíz en la religión. Entonces, en la época actual, vemos una tendencia clara hacia la formación de una esfera cultural mundial sobre la base de ideales cristianos. O sea, ustedes se habrán dado cuenta por las noticias lo que la gente llama globalización, ¿ya? Y esa misma globalización, que es la unidad de todas las esferas culturales, razas, religiones, etc., esa es la tendencia mundial. Hay que ponerle cuidado porque también se ha trastocado. Hay una tendencia negativa, mala, que le llama globalismo. Entonces, habla de lo mismo, cosas parecidas, pero en un sentido no tan positivo, ¿ya? Pero lo que el principio divino nos habla es de que hay una tendencia actual clara hacia la formación de una esfera cultural mundial sobre la base de ideales cristianos. ¿Cuán poderoso es esto? Por ejemplo, por decir una tontería, vamos a decir una cosa pequeña. El otro día una hermana hablaba en la devoción matinal de cuán influyente fue el Chavo del Ocho en Latinoamérica. Estoy hablando de una cosa trivial, ¿ya? Pero para dar una... Y yo sí, yo me asombraba. Para ese tiempo yo ya estaba en la iglesia, en nuestro movimiento, y yo escuchaba cuando subía al transporte público que los niños repetían literalmente todo lo que escuchaban en cada capítulo del Chavo del Ocho. Yo dije, ¿cómo puede ser que un niño tan chiquito se ha memorizado los diálogos? Increíble. Yo decía, ¿cómo es posible? Yo pensaba, qué bueno sería si tuviéramos instrumentos culturales que los niños memorizaran así, que les gustara tanto que lo repitieran siempre. Entonces, quizás muchos de ustedes han sido influenciados por el Chavo del Ocho también, ¿no? ¿Verdad? Hay elementos culturales así que influencian, que pegan, que se arraigan en la mente, el corazón de la gente y los insta a comportarse de una manera determinada. Ok, esas cosas están ocurriendo. Cuando hay ahora telenovelas en la que, aunque sea sudamericano, habla como mexicano o si no se copia cosas de los venezolanos, la manera como hablan o a veces de la manera de hablar de los españoles. Es decir, ¿me entiendes? Se está mezclando todo. En el mejor de los casos, lo mejor de cada cultura se extiende, se comparte y lo mejor queda para el uso de todos, ¿ya? La cultura se está transformando. Entonces, tendríamos que elaborar una serie de elementos e introducir una serie de elementos culturales para que en esa globalización que está ocurriendo, ocurra lo mejor, ¿no? Entonces, hay una tendencia clara sobre la base de ideales cristianos.
¿ya? Hay gente que me dice, yo no soy religioso, yo no voy a ninguna iglesia, yo no soy cristiano ni católico ni nada, pero en mi corazón y mi mente digo, sí, tú eres cristiano y tú eres religioso, aunque no te des cuenta, durante los últimos 500 años tú has sido influenciado por la reforma religiosa y por el renacimiento, y tú te comportas de acuerdo a esos ideales, ¿no? ¿Me entienden? A veces uno no se da cuenta, pero ya está metido, sumergido en un cambio que está ocurriendo. Solamente falta darle los toques finales para entender apropiadamente todo eso. Ok. La principal distinción entre el cristianismo y las otras religiones es que su fin es recibir y honrar a los verdaderos padres de la humanidad, por medio de los cuales todas las personas pueden renacer como hijos buenos. De esta manera, el cristianismo debe restaurar el mundo como una gran familia global en la que se cumpla el propósito de la creación de Dios. Esto hace que el cristianismo sea la religión con la misión de cumplir con la meta de la providencia de la restauración. Entonces yo les quiero decir, hermanos, hermanas, cristianismo hay uno solo, hay muchas denominaciones, pero es uno solo. No hagan diferencia entre católicos y cristianos, como unos son los buenos, otros son los malos. En realidad, Dios depositó la misión providencial en sus seguidores. Y estos seguidores no hemos hecho quedar muy bien a Jesús, separándonos. En realidad deberíamos estar trabajando juntos. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces, eh, no hagamos quedar mentiroso a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo dice en la Biblia, en la unidad de ustedes el mundo reconocerá que Dios me ha enviado. Y uno se pregunta, ¿qué unidad? ¿No? ¿Estamos haciendo quedar a Jesús mentiroso? No, no puede ser, ¿no? Tenemos que juntarnos, ¿no? Tenemos que juntarnos porque tenemos la misma misión, ¿no? En general, aunque hayan 1000 denominaciones, el cristianismo tiene una misión crucial, que por eso tenemos que trabajar para amistarnos y trabajar en hermandad, ¿no? Esta tendencia es la prueba de que la segunda bendición de Dios está siendo restaurada. Esa es la segunda bendición. Está poniéndose la alfombra, está poniéndose los cimientos, el fundamento para la restauración total de una familia global. Entonces, brevemente, antes de terminar, a continuación vamos a investigar de qué forma la historia del apogeo y decadencia de las naciones ha avanzado hacia esa meta de restablecer la soberanía del bien que nos conduce hacia los últimos días. El propósito de la historia debe ser el de cortar los lazos con Satán y restaurar el reino de Dios. Por lo tanto, si no hay guerras o divisiones en este mundo caído, entonces la soberanía del mal siempre seguirá y el mundo ideal nunca sería restaurado. Por lo tanto, Dios ha trabajado en su providencia para restaurar la soberanía celestial por etapas, ¿no? Dios establece los gobiernos con más elevados niveles de bondad con el fin de que se opongan y destruyan a los gobiernos con un nivel inferior de la bondad. Esto tiene que ser bien entendido, ¿ya? Dios ha obrado para elevar cierto tipo de gobiernos a un nivel muchísimo mejor que otros. Gobiernos o formas o doctrinas de gobierno que están más cercanas a Dios, y entonces a través de esas formas Dios está restaurando paulatinamente el gobierno de la gente, está restaurando la historia. Por lo tanto, como dice acá, aunque es penoso, el conflicto es inevitable entre gobiernos que están tratando de conducir a la gente con las normas de bondad o cercanas a Dios, y gobiernos que no creen absolutamente ni en Dios. Por lo tanto, el conflicto se tornó inevitable. La historia de los conflictos ha servido para cortar los lazos entre Satán y la humanidad. Este proceso comenzó cuando Dios llamó a individuos y se fue ampliando a las familias, sociedades y naciones, alcanzando hoy el nivel mundial. Esa es la escalera, ¿verdad? Comienzan individuos, familias, sociedades, naciones y mundo, ¿no? Dios ha ido cambiando. Con esto voy a terminar. Pero a mí me gusta mucho esto y es una cuestión para discutir entre nosotros, también conversarlo más.
Fíjense cómo Dios ha ido cambiando del nivel de clanes gobernados por jefes, ¿no? Casi familiares, porque el clan es una familia extendida. Dios creó el feudalismo, donde habían señores feudales y vasallos. Pero cuando eso ya llegó a su tope, Dios lo transformó a través de alguna revolución política y transformó y lo convirtió en monarquía, es decir, un rey, un monarca gobernaba a su gente. Y cuando la monarquía se hizo monarquía absolutista, porque tiende a deformarse, ¿verdad? Las cosas, entonces Dios la cambió a través de revoluciones y la transformó en la mejor manera de gobierno hasta este momento, que es la democracia. La democracia es el gobierno en el que dice del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Esa es la manera como repiten la gente que habla de democracia. Bueno, es la manera ideal de gobernarse hasta ahora, entre comillas, ¿verdad? Esa es la mejor manera, ¿ya?, que ha existido jamás. Y la manera a través de la cual se ha logrado prosperidad, independencia, más libertad y todo. Pero la democracia tampoco es perfecta, entonces todo eso irá mejorando, ¿verdad? Dios está trabajando para mejorar, para pulir esa democracia y convertirla en otra manera celestial de ser gobernado. Pero fíjense, los escalones que hemos avanzado. Hemos avanzado desde escalones muy bajos de esclavitud, de vasallaje, de ser súbditos de un rey, y transformarnos ahora en gente que quiere los ideales democráticos, que es la mejor manera hasta ahora, pero no es la manera perfecta, tiene que ser mejorada todavía, ¿ya? Entonces así Dios ha avanzado, quizás tenemos que mirar a la historia de esa manera, ¿ya? Entonces, vamos a quedarnos acá, ¿qué les parece? Porque como son temas que necesitan explicación, no vamos a avanzar tan rápidamente, vamos a ir viéndolos poquito a poquito, ampliándolos quizás, y vamos a quedarnos aquí. Tenemos unos minutitos para preguntas o conversación entre nosotros y así cerramos nuestra sesión y seguimos estudiando la siguiente, la siguiente ocasión. Ok, ¿qué les parece? A veces uno toma capítulos de principio divino y no les ve mucho la esencia, ¿verdad? Pero cuando uno los analiza más ampliamente, encuentra mucha sustancia ahí, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ya, quizás un par de preguntas y con eso podemos concluir y después nos preparamos, ¿m?, para nuestras siguientes reuniones. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta o quiere escribirla en el chat, está bien, cualquiera de las dos. Ah, Señora Milagros quiere hablar, ¿verdad? sí, sí, Sí. buenas noches, Pastor Sánchez. Buenas ¿Cómo noches, ¿cómo está está? usted? ¿Cómo está su salud? Aquí estamos tosiendo un poco, pero Eh, Pero estamos sí, tratando de bueno, salir. primero Dios que mejore, termine No, muchas, pronto. muchas gracias, Milagros. Eh, sí, pensando en el contenido, eh, pues creo que todos podemos entender que lo que realmente le está haciendo daño al trabajo de Dios es el comunismo, especialmente ese comunismo tan severo que persiste en Corea del Norte, y eso es como también yo digo, es una especie de esclavitud también, Mm. porque ellos viven en una vida oprimida, que tienen miedo hasta de que le lean el pensamiento, desconfían hasta de su propia sombra, ¿eh? Y eso es lo que realmente limita la, la restauración, el trabajo de Dios, es el comunismo. Yo digo que el día que el comunismo pueda ser abolido del mundo es cuando realmente eh, el trabajo de Dios pueda verse, la verdad. Que no hay una cosa que les haga más daño a la humanidad que el comunismo. Eh, sí, ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros.
Usted está adelantándose un poquito a lo que vamos a llegar. Vamos a discutir ese punto, pero tenemos esa conclusión, ¿verdad? De todas las tendencias que existen ahora, una que no es para nada positiva es el comunismo. Es exactamente la manera de pensar contraria a una cosmovisión, a una manera de vida que tiene a Dios como centro. Eso parece un poquito a veces difícil de decir para muchos, pero cuando uno lo analiza, ¿verdad? Analiza la historia, llega a esa conclusión. El padre decía que el mundo Caín y el mundo Abel estaban avanzando y colisionaron, ¿verdad? Y se convirtieron así en formas políticas de gobierno. El padre explicaba, nosotros no tenemos por qué tener una un odio, un sentimiento raro acerca de los comunistas. Entonces, no, sino que lamentablemente el pensamiento Caín evolucionó hasta ese punto, ¿verdad? Eso tiene que ser solucionado. El padre habló mucho acerca de tenemos que crear el diosismo, el unificacionismo, que rescate las mejores partes de ambos lugares, ¿ya? Pero poquito a poquito entramos a ese tema, ¿ya? A la próxima vamos a hablar un poquito más de eso. Adelante, por favor, alguien más y así concluimos, ¿ok? También hay varios problemas, como dice Marina, ¿no? Hay otros problemas, la inmoralidad sexual, la división entre las religiones, razas y naciones. Sí, son los dolores de cabeza de Dios, decía el padre Moon, ¿no? El materialismo, la inmoralidad sexual, la división entre la gente, ¿no? Mm. Aquí en Panamá estamos orando, orando, orando para que estos gobiernos de estos países, ninguno acepte el matrimonio entre personas del mismo sexo. Países alrededores como Costa Rica, otros ya lo han admitido y aquí en Panamá se mantiene la lucha para que no se admita, porque eso también es totalmente satánico. Y pues, vivimos en oración para que eso no sea admitido, porque eso no es de Dios. Se puede tener la tolerancia a las personas que tienen estas inclinaciones sexuales erróneas. Conozco personas, eh, lindas personas, con gran corazón, y son eh, Gatorade, o, bueno, así se le llama aquí en Panamá, para no decir homosexuales, Gatorade, o son lesbianas, ¿verdad? Y son muy buenas personas, pero como dijo Dios en la Biblia, Dios aborrece el pecado, no al pecador, ¿no? Entonces se puede ser tolerante, sí, pero no se puede confundir la tolerancia con la alcahuetería y admitir estas cosas. Yo sé que en muchas regiones de Estados Unidos y ya aquí en Latinoamérica, ¿no? Y aquí hacen marcha, que hay una sociedad de hombres nuevos de Panamá, que es eso, el pocotón de letras ahí del abecedario y una bandera de arcoíris para, eh, ¿cómo se llama? A pronunciarse, ¿no? Ante la sociedad y hacen marchas pidiendo que derechos humanos, que se les permita, se les admite el matrimonio, pero este país está parado firme hasta ahora, gracias a Dios, que eso no se permita. Incluso aparte aquí de la Providencia Unificacionista, participamos de las marchas con las demás iglesias en contra de las marchas de esos que Sociedad Nuevos de Panamá, ¿no? Porque eso es totalmente contra los ideales de Dios. Muchas gracias, Milagro, de nuevo. Vamos a ingresar a esos temas con más detenimiento y como son temas actuales, vamos a tratarlos también, ¿ok? Vamos a tratarlos lo más pronto posible para entenderlos mejor y tomar una posición también, ¿verdad? Como unificacionistas. Gracias. Otra vez voy a leer de Marina. Dice, ¿cómo hacer que la juventud vuelva a Dios? Los líderes de todas las religiones necesitan aceptar a los padres verdaderos y el principio divino. Sí, es indudablemente. Entonces, hace falta una resurrección de la verdadera espiritualidad.
pero todos estos problemas son parte de los últimos días. Correcto. Muy bien. Entonces, hermanos, hermanas, ya nos pasamos de un poquito a las 8. Estamos en los últimos días, estamos en los últimos momentos de la Navidad también, y seguramente algunos de ustedes quieren comer su rosca de Reyes. Entonces los vamos a dejar en paz para que tomen su cena, despidan a su nacimiento. Seguramente han puesto algunos un nacimiento en su casa. Van a poner a los reyes dentro para saludar a Jesús. Van a repartir algunos regalitos. El mejor regalo son los regalos de cariño, de corazón, ¿verdad? Pues no necesita hacer cosas materiales necesariamente. Pero, y los mejores regalos son estas noticias, ¿no? Las noticias para nuestros hijos, para nuestros familiares. Estamos en un mundo lleno de esperanza ahora. Y ojalá que ellos vivan en un mundo muchísimo, muchísimo mejor, ¿ya? Con más entendimiento. Entonces, gracias. Hasta ahora estoy esperando la canción de Sofía. Me debe una canción, Sofía. Sofía, por favor, cántanos una canción una de estas próximas veces. ¿Ya? Muy bien. O que nos mande una grabación con Una algo. grabación. ¿Por qué no nos mandas una grabación, Sofía? Por favor, sí. Y nos va a servir de mucho. Muy bien. Nos la debe desde el año pasado. Sí. Ok, Bueno, muchas gracias porque ha sido el mejor regalo del 6 de enero. El regalo ok. de que escuchamos, ¿no? Principio divino, aquí unidos. Eso Así es es. un regalo porque aprendemos y reflexionamos, nos unimos. Muchas gracias. Así aprendemos más, refrescamos nuestro principio y pensamos más cómo testificar, ¿verdad? Muy bien. Hermana Un abrazo Inocencia está fuerte. bien bonita, ¿verdad? ¿Perdón? Está muy bonita la hermana Inocencia hoy, con esa Inocencia está camisita. preciosa, está transformándose Está bonita con en esa la hija de camisita. Dios. Perfecta. Como todos, ¿ah? Ya. Ok. Están avanzando. Todas son muy lindas, hermosas, Todos tienen están, mucho valor. todos Gracias. están poniéndose muy lindos, bonitos, incluidos los varones que estén tan feos, horribles, están transformándose. Ok. Vamos a salir adelante entonces, gracias a Dios. Lo saben, ¿no? ¿Verdad? Al principio dice que cuando Dios brinda más amor a alguien o algo, lo transforma en bello, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Si Dios nos quiere más, nos transforma y nos hace más bonitos. Hay esperanza. Mira, ahí vino Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Hoy, Reyes Magos están aquí. ya Fernando, están completos, ¿ya? Fernando, Mario y Juan. Los tres Hoy, sí, varones. ¿verdad? Incienso, oro y mirra para Jesús. Ok, Buena. bueno, que todo vaya bien. Un abrazo, abrazo. Un abrazo Hasta la para semana todos. que viene. Un abrazo a todos. Nos vemos el sábado que viene. Seguimos estudiando. Queden con Dios. Chao, chao. Gracias. Adiós. Gracias. Feliz Navidad, Sofía. Que Saludos. toquen Feliz suave día de Reyes. Feliz Día de Reyes a Feliz todos. Día Día de de Reyes. Reyes. mi Un abrazo. Mario, gusto de verte. Ya, gracias, gracias igualmente. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, sí o sí, Ah, sí, ¿ok? sí, a la reunión, sí. Saludos a Mario, a Juan. Debe ser Juan Mario Pilco, ¿verdad? Ya sé. Sí. Ya, ok, hasta luego. Ya, saludos a Qué todos bueno. hoy. Chao, chao. Bye, bye. Hasta luego.